Una de las falacias que escucho constantemente al recluta no ágidas es insinuar que los historiadores occidentales presuntamente sesgan sus trabajos debido a tener una animadversión hacia el judío. Es decir, una vez más recurre al vergonzante uso de la historia de la persecución del pueblo judío para sus propósitos apologéticos judíos. En el último vídeo que vimos recurrió a esta falacia en relación de cómo se reconstruye el Jesús histórico por los historiadores occidentales, quienes malvadamente no tienen en cuenta lo que él llama fuentes judías sobre Jesús. Eso sí, no nos explica por qué esas fuentes son descartadas como fiables. Quienes nos dedicamos a leer a los académicos sabemos que no se desechan por ser judías en sí, sino porque siguen una agenda de desprestigio contra Jesús debido a la animadversión contra los cristianos, en vez de ser fuentes objetivas, y prácticamente nada se puede extraer de ellas que nos retraten al Jesús histórico. Y para que el recluta no ágidas deje de gimotear sobre los malísimos historiadores occidentales antisemitas, vamos a citarle al ignorante representante del dogma del judaísmo como la luz de las naciones, a un historiador judío. Se trata de Joseph Klausner, sionista comprometido y doctorado en historia. Fue profesor de literatura hebrea en la prestigiosa Universidad de Jerusalén. Se presentó a las primeras elecciones de presidente del Estado de Israel, compitiendo con Chaim Weizmann, tal como podemos verificar en la página del Parlamento de Israel. Participó como principal editor en la Enciclopedia Hebraica. No se trata pues de un malvado occidental, sino de un judío. Pues bien, este historiador escribió un libro titulado Jesus of Nazareth, His Lifetimes and Teaching. Yo lo tengo en inglés, Rubén Conde lo tiene en español y originalmente se escribió en hebreo. No puedo estar de acuerdo con toda la reconstrucción de Jesús histórico ofrecido por Klausner, pero esa sería otra cuestión. Lo que quiero es que veamos qué es lo que este historiador judío pensaba sobre las fuentes judías sobre Jesús. Y ya de paso degustaremos como segundo aperitivo la comparación que hace Klausner entre Jesús y el gran Hillel el Viejo, ese sabio de sabios para el judaísmo rabínico, pero eso lo haremos en un vídeo aparte. En cuanto a la valoración de las fuentes judías sobre Jesús, el historiador judío Klausner le dedica el capítulo Las fuentes hebreas, que va desde la página 18 a la 47. En primer lugar, el Talmud o Midrash. Sobre las referencias a Jesús en el Talmud, escribe Klausner que estas son muy escasas y que tienen muy poco valor histórico, ya que estas participan sobre todo en los reproches y las polémicas contra el fundador de un grupo odiado, es decir, los cristianos, que no en una narración objetiva de valor histórico. El único valor histórico que se le puede atribuir al Talmud es la aceptación de la existencia de Jesús, según desarrolla y valora Klausner a lo largo del capítulo de esta fuente judía. Igualmente, Klausner rechaza las referencias a Ben Estada y su identificación con Ben Pandera o Jesús, tal como lo confundieron los sabios de Israel, los supuestos sabios, los Amoraim, menos mal que eran sabios. Y sobre el soldado romano Pandera, como padre de la adúltera María, Klausner escribe que se trata de una leyenda judía fabricada por judíos que no entendían la expresión griega cristiana sobre Jesús cuando los cristianos lo llamaban hijo de la Partenos, hijo de la Virgen. No podemos exponer, por supuesto, aquí en un vídeo de 10 minutos todo lo que se expone en este capítulo dedicado a las fuentes hebreas por un historiador judío, pero en resumidas cuentas Klausner no le da validez alguna como fuentes para reconstruir al Jesús histórico. El valor histórico de estas fuentes es más bien referente a cómo, en torno a la animadversión de los judíos contra los cristianos, se fabricaron estas leyendas. Así que insisto al recluta no ágidas, deja de sembrar sospechas antisemitas sobre los historiadores occidentales. Los propios historiadores judíos llegan a conclusiones similares, por no decir idénticas, que esos malvados occidentales. Y como siempre, os invito a que os suscribáis a mi canal YouTube Dragon 666 para apoyar este proyecto que tiene como objetivo divulgar los estudios multidisciplinares de la academia en lo que concierne al corpus bíblico y lo que le rodea.